Buenos días. Voy a dar algunos alcances sobre aumento y reducción de capital de sociedades. Eh, bueno, comenzamos. Comenzamos primero con aumento de capital. Para empezar, con el aumento de capital es bueno señalar primero la base legal. Esto está regulado en el artículo 201 hasta el 214 de la Ley General de Sociedades, la Ley 26887, y en el Reglamento de Registro de Sociedades de los artículos 65 a 70. El aumento de capital como tal importa una modificación del estatuto de la sociedad. Por lo tanto, al configurar una modificación, debe ser necesariamente acordado por acuerdo de Junta General y reunir los requisitos del artículo 198 de la Ley General de Sociedades como tal. Eh, entonces, al importar un acto de modificación de estatuto, debe ser tomado el acuerdo con quórum y mayoría calificados. ¿Esto qué quiere decir? Que en primera convocatoria, en cuanto al quórum, deben estar representadas en junta los socios que representen los 2/3 de las acciones suscritas con derecho a voto, ¿no? Que traducidos en porcentajes pues, es el 66.66% de las acciones suscritas con derecho a voto. Y en segunda convocatoria se requeriría la asistencia de socios que representen los 3/5 de las acciones suscritas con derecho a voto, que representa el 60% de los socios que representan las acciones suscritas con derecho a voto. Esto en cuanto al quórum, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere para que la Junta se instale de forma válida, ¿no? La asistencia de los socios que se requieren, que representen el número de acciones que deben estar representadas en Junta. En cuanto al acuerdo, que es la mayoría calificada, debe ser tomado con los votos de los socios que representen la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto, ¿no? Por ejemplo, si el capital fuera 1.000 soles, está dividido en 1.000 acciones, ¿no? Mínimamente el acuerdo deberá ser tomado por socios que representen el 50% más uno del número total de las acciones suscritas con derecho a voto. Y por último, este acuerdo de Junta General que contiene el aumento de capital deberá estar formalizado en escritura pública, ¿no? Que debe ser ingresado al registro por el SID, ¿no? Por el Sistema de Intermediación Digital. Entre los efectos que tiene el aumento de capital es la creación de nuevas acciones o el incremento del valor nominal de las acciones existentes. Por ejemplo, ¿no? Si una empresa tiene un capital de 1.000 soles, aumenta en 2.000 soles y el nuevo capital es de 3.000 soles, la empresa inicialmente ya tenía 1.000 acciones, ¿no? La empresa tendría que emitir 2.000 acciones más, ¿no? Entonces se estaría incrementando el número de acciones en que se divide, ¿no? El capital social. Pero la empresa también podría optar por conservar ese número de acciones y lo que aumenta ya sería el valor nominal, ¿no? En el ejemplo, si la empresa tenía 1.000 acciones, 1.000 soles de capital dividido en 1.000 acciones, pero ahora su nuevo capital es 3.000 soles, podría optar por conservar esas 1.000 acciones, pero elevar su valor nominal de 1 sol a 3 soles. Entonces, ya estaría en potestad de la Junta General decidir si como consecuencia del aumento de capital emite nuevas acciones o conserva su número de acciones, pero aumenta el valor nominal de cada acción. En cuanto a las modalidades del aumento de capital, estas están reguladas en el artículo 202 de la Ley General de Sociedades, que regula que pueden ser nuevos aportes, capitalización de créditos contra la sociedad, capitalización de utilidades, reservas, beneficios, primas de capital, excedente de revaluación y los demás casos previstos por ley. Vamos a dar unos alcances ahora sobre el aumento de capital por aportes, ¿no? Que es la primera modalidad regulada en la ley. Los aportes pueden ser de dinero, bienes muebles, los registrados y no registrados, y de bienes inmuebles. Aporte de capital, aporte de dinero. Si la sociedad decide aumentar su capital por aporte de dinero, este aporte debe acreditarse, ¿no? El pago de este aporte debe acreditarse con el voucher o el estado de cuenta emitido por una entidad del Sistema Financiero Nacional, ¿no? Este voucher o el estado de cuenta debe estar inserto en la escritura que está formalizando el acta que aprobó el aumento de capital, el acta de Junta General.
debe estar inserto en la escritura, pero en caso no se llegara a insertar en la escritura, también puede ser adjuntado en el título junto con la escritura como un documento complementario, ¿no? Eh, También ingresado vía CID. Eh, Ante esto, he visto en algunos títulos, ¿no? Que las transferencias a veces las realizan desde una institución financiera extranjera, por ejemplo, ¿no? Desde un banco extranjero. Incluso el voucher está en un idioma extranjero, ¿no? Entonces, en estos casos, cuando la empresa extranjera emite una constancia de que se ha realizado un abono a favor de la sociedad por tanta cantidad, entonces esta transferencia finalmente la empresa financiera extranjera la remite, ¿no? Hace una transferencia a una empresa nacional, ¿no? Entonces, eh, con esa voucher que ha sido emitido por la empresa extranjera no sería suficiente, ¿no? Se tendría que adjuntar además un estado de cuenta o una certificación de un banco nacional o una entidad de sistema financiero nacional en la cual está de cuenta de que ese abono, ¿no? Que ha sido abonado, este aporte que ha sido abonado a una cuenta en nombre de la sociedad. Eh, También la ley ha previsto de que este aporte de dinero puede ser realizado en una cooperativa de ahorro y créditos que no está autorizada a captar dinero del público, ¿no? Y operar con terceros. Estas cooperativas autorizadas, ¿no? En las cuales se podría realizar este aumento este aporte de dinero, deben estar inscritas en el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a captar recursos públicos que maneja la SBS. Y otro punto es de que, de acuerdo al artículo 23 de la Ley General de Sociedades, el voucher o estado de cuenta debe estar depositado a la fecha de otorgamiento de la escritura pública, o sea, con fecha anterior o igual a la fecha de otorgamiento de la escritura pública que formaliza el acta de Junta General que acordó el aumento. Esto a propósito de que, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en la Junta General se acordó un aumento de capital en una cantidad determinada, pero solamente acreditan un monto menor, ¿no? Por ejemplo, se acordó el aumento en 1.000 soles y solamente acreditan 900 soles. Falta acreditar el pago de los 100 soles restantes. Ese saldo de 100 soles a veces se olvidan o no se llegó a depositar. Entonces, después de que se formuló la observación, realizan el depósito, ¿no? Realizan el depósito, por eso ese saldito de 100 soles y lo presentan, ¿no? En su reingreso. Pero ¿qué pasa? Ese pago que han realizado después de la formulación de la esquema de observación ya sería abonado con fecha posterior a la fecha de la escritura pública en la cual se acordó que está formalizando el acuerdo de aumento. Entonces no estaría cumpliendo con este requisito del artículo 23 de la ley, porque sería de fecha posterior. Entonces, es por eso que es necesario que todos los abonos sean realizados con fecha anterior igual a la fecha de otorgamiento de la escritura. En ese caso, si es un aporte que se estaría realizando después de la formulación de la esquela de observación, entonces ya tendría que haber una escritura eh, posterior, ¿no? Que ratifique que formalice ese segundo voucher, ¿no? En el cual se está acreditando el saldo, el pago del saldo. Luego también tenemos el aporte de títulos, valores o documentos de crédito. Respecto a esto, habría que diferenciar dos supuestos, ¿no? Uno, el primero en el que los títulos, valores o documentos de crédito estén a cargo del socio aportante. Entonces, en este caso se acredita mediante el pago del respectivo título, valor o documento de crédito, conforme al artículo 35 del Reglamento del Registro de Sociedades. Este es el caso, por ejemplo, de que un socio, ¿no? Desea aportar, por ejemplo, un pagaré, ¿no? Donde se obliga a pagar a la sociedad un determinado monto y transfiere este título de valor sobre la sociedad. Pero, de acuerdo al reglamento, este aporte no se tendría por efectivo hasta que pague ese título de valor, ¿no? Hasta que pague la suma que ha prometido en ese título de valor. Entonces, en el caso de que el socio aportante sea el deudor, ¿no? De este título de valor. Pero también los socios podrían aportar títulos valores en los cuales el deudor es un tercero, no es el mismo socio.
Por ejemplo, el socio es acreedor de una persona X, ¿no? Una persona X que no es socia de la sociedad, pero este socio es el acreedor, ¿no? De este título de valor. En este caso, la ley también ha previsto que esto es posible de aportar, pero el aporte, la efectividad del aporte a favor de la sociedad se acredita con la constancia expedida por el gerente o el administrador de la sociedad, declarando que ha recibido debidamente transferido o endosado a favor de la sociedad este título, valor o documento de crédito. Eh, Ahora, en este caso, así, ya, ya, ya. Un requisito para que este tipo de aporte pueda ser realizado, ¿no? En el que el deudor no es el socio aportante, sino un tercero, ¿no? Es que este tipo de aporte esté regulado expresamente en el estatuto de la sociedad, ¿no? Eh, por eso muchas veces cuando se realizan este tipo de aportes conjuntamente con la realización con el acuerdo de aporte, está la modificación parcial del estatuto en el cual en la parte relativa a modificación de estatuto, aumento de capital, que los socios acuerdan modificar declarando que la sociedad admite el aporte de títulos, valores y documentos de crédito, ¿no? Entonces, ese es un requisito, ¿no? Que este tipo de aporte debe estar regulado de forma expresa en el estatuto de la sociedad. Con respecto a esto, también se ha encontrado que últimamente se está realizando de forma más frecuente el aporte de estos bonos de desarrollo, bonos de reconstrucción, disculpa que hay una falla en la diapositiva, estos bonos que fueron emitidos en los años 80, ¿no? Con ocasión de los fenómenos naturales que se sufrieron en esta época, en los cuales el Estado emitía bonos, ¿no? Y estos bonos han sido últimamente materia de aporte y, bueno, se cuestionó inicialmente en sede registral en primera instancia de que como estos bonos ya habían prescrito, ¿no? De que prácticamente era imposible su pago, ¿no? Incluso creo que hubo unos informes del MEF. Eh, Sin embargo, estaban siendo materia de aporte, ¿no? Eh, Esto ya suscitó de que el Tribunal Registral se pronunciara, ¿no? En los recursos de apelación y se emitió el año pasado ya un precedente, ¿no? De observancia obligatoria. Este fue aprobado en el Pleno 289 del año pasado, en sesión de agosto del año pasado, 2024. Fue publicado en el Perón el 31 de agosto del 2024 y el Tribunal Registral eh, eh, señaló de que no es materia de calificación registral la prescripción de los bonos de reconstrucción aportados para la constitución o el aumento de capital de una sociedad. La acreditación del aporte mediante títulos, valores y documentos de crédito, cuando el obligado principal no es el socio aportante, se efectúa con la constancia expedida por el gerente de haberlos recibido debidamente transferidos o endosados a favor de la sociedad. El aportante es obligado solidario. En el asiento registral se consignará que el aporte capital se hizo con bonos de reconstrucción. Entonces, el tribunal registral pues se pronunció de que ya no es materia de calificación, ¿no? En primera instancia, en ser registral, de que, o sea, no es materia de calificación que el registrador vea si ese bono ha prescrito o no, si va a ser pagado o no, no. Sino que simplemente nos limitaremos, ¿no? A verificar de que el gerente general de la sociedad ha realizado ha juntado la constancia de haber recibido el bono a favor de la sociedad debidamente transferido o endosado, ¿no? Haciendo el tribunal la acotación de que en el asiento registral, y para este caso en particular, se debe consignar en el asiento registral el bono, ¿no? Que el aporte se ha realizado mediante un bono de reconstrucción o bono de desarrollo. Aporte de bienes registrados. Se acredita con la inscripción de la transferencia a favor de la sociedad en el registro respectivo. Si los bienes están registrados en la misma oficina registral del domicilio de la sociedad, el registrador se encargará de la calificación e inscripción simultánea en los distintos tipos de registros, siempre que el sistema del diario lo permita. Si el aporte es de bienes registrados en un registro distinto al del domicilio de la sociedad, deberá inscribirse previamente la transferencia de aquel en aquel registro.
En cuanto al aporte de vehículos, previamente debe inscribirse el aporte de vehículos en el registro de propiedad vehicular, conforme al artículo 35 del reglamento del registro de sociedades. Entonces, en el caso de aporte de bienes registrados, tenemos, por ejemplo, los vehículos, ¿no? Si un socio quiere aportar, por ejemplo, un vehículo de su propiedad a favor de la sociedad, entonces, previamente a presentar el acuerdo de aumento en el registro de personas jurídicas, tendrá que inscribir el aporte de este vehículo en el registro de propiedad vehicular. Una vez que ya esté inscrito en el registro de propiedad vehicular, recién eh, podrá presentar el acuerdo de aumento de capital al registro de personas jurídicas y se procederá a verificar que ya está inscrito en vehicular y se procede a la inscripción. En el caso de bienes inmuebles, de predios, ¿no? Inscritos, inmatriculados ya en el registro de predios, tenemos dos supuestos, ¿no? Uno, por ejemplo, en el caso de las sociedades que están domiciliadas en Lima, si se aporta un predio inscrito en la ciudad de Lima, el registrador que va a ver el aumento de capital, que va a calificar el aumento, el registrador de personas jurídicas, que va a calificar el aumento de capital de este predio está ubicado en Lima, también es competente para inscribir esta transferencia por aporte en el registro de predios. Entonces, una vez que se culmine la calificación positiva de este título, entonces el registrador de personas jurídicas procederá a inscribir el aumento de capital en el registro de personas jurídicas y la transferencia por aporte de ese predio en el registro de predios de Lima, ¿no? Esta competencia le viene asignada por el artículo 109 del reglamento del registro de inscripciones del registro de predios, en el cual, ¿no? Expresamente señala de que la inscripción de la transferencia de un predio a favor de la sociedad como consecuencia del aporte se efectuará por el registrador competente para inscribir la constitución de la sociedad, aumento de capital o pago de capital, según sea el caso, siempre que el predio esté registrado en la oficina registral del domicilio de la sociedad y el sistema diario lo permita, de conformidad con el previsto en el literal C del artículo 35 del reglamento de registro de sociedades. Para este tipo de aporte, ¿no? De predio, ¿no? Ubicado en Lima, ¿no? En el supuesto que esté en Lima y la sociedad esté domiciliada en Lima, es un requisito, ¿no? De que en la escritura donde se está formalizando el aumento de capital comparezca el socio que está realizando el aporte, ¿no? Que sería el propietario del inmueble, ¿no? Que se está transfiriendo a favor de la sociedad. Debe comparecer en el otorgamiento de escritura, ¿no? Porque muchas veces, los usuarios alegan de que ellos ya participaron en la Junta General, ¿no? En la Junta General que está acordando el aumento y transfiriendo el inmueble a favor de la sociedad. Pero esto no es suficiente, o sea, su participación en Junta no sería suficiente, sino que tienen que comparecer ante el notario en el otorgamiento de la escritura pública que está formalizando este aumento de capital. En cuanto al aporte de bienes inmuebles, me estaba olvidando, ¿qué pasaría en el caso de que se está aportando un inmueble que no está en el domicilio de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, la sociedad está domiciliada en Lima y se aporta un inmueble que está ubicado en Cusco, por ejemplo. Entonces, en ese caso, el registrador de predios, el registrador de personas jurídicas, no tendría competencia para calificar esa transferencia por aporte en el registro de predios, ¿no? Solo para calificar el aumento de capital. Entonces, en este caso, previamente el usuario deberá inscribir este aporte de predio en el registro de predios de Cusco. Una vez inscrito la transferencia por aporte en el registro de predios de Cusco, se podrá solicitar la inscripción del aumento de capital en el registro de personas jurídicas de Lima, ¿no? En el caso que la sociedad estuviera domiciliada en Lima. Esto para el caso de los bienes de los predios, materia de aporte, no estén ubicados en el domicilio de la sociedad. Luego, puede ser el caso de que también se aporten bienes que no estén inmatriculados, ¿no? En este caso, también el artículo 35 del Reglamento de Registro de Sociedades ha previsto de que deberá indicarse en la escritura pública de que los bienes son transferidos a favor de la sociedad e indicarse la suficiente información que permite individualizar el predio materia de aporte. En este caso deberá indicarnos el área, los linderos y medidas perimétricas, la ubicación, el distrito,
los colindantes, ¿no? Todo lo que permita identificar al predio, ¿no? Porque es un predio inmatriculado, que no tiene partida registral, ¿no? El reglamento de registro social ha previsto que esto también puede ser materia de aporte para un aumento de capital. Luego también tenemos de que se pueden aportar bienes muebles no registrados, ¿no? Como ya vimos, también lo más común, frecuente es que se aporten vehículos, pero también podrían aportar bienes muebles, ¿no? Una laptop, maquinaria, mercadería, ¿no? En este caso, el reglamento del registro social ha previsto de que cómo se acredita este aporte, ¿no? Esto se acredita con una declaración jurada, con firmas legalizadas del gerente general o el administrador de la sociedad, ¿no? En el caso de las sociedades civiles, en el cual este indique de que ha recibido los bienes dados en aporte por el socio y manifestando además el criterio de valorización que se le está asignando a estos bienes aportados. En este caso podrías indicarse que es el valor de mercado, o no sé, el valor que tienen los bienes en los libros contables de la sociedad, etc., ¿no? Entonces, es como requisito de esta declaración de aporte de bienes muebles no registrados, esto, declare haberlos recibido a favor de la sociedad y que declare criterio de valorización, ¿no? Este requisito de criterio de valorización está regulado en el artículo 27 de la Ley General de Sociedades. Luego tenemos otra modalidad del aporte, ¿no? Hasta ahí hemos visto las modalidades de aportes eh, que se dan con respecto a bienes muebles, bienes inmuebles y de dinero en efectivo. Ahora, otra modalidad que ha regulado la Ley General de Sociedades para el aumento de capital es la capitalización de créditos. Esta modalidad se da cuando, ¿no? Cuando la sociedad es deudora de una suma de capital y la acreedora, ¿no? En esta deuda puede ser el mismo socio o incluso pueden ser terceros ajenos a la sociedad. Entonces la sociedad quizás, ¿no? Al no contar con recursos para pagar esta deuda, ¿no? La sociedad como deudora decide emitir acciones en un proceso de aumento de capital y asignar, ¿no? Estas acciones a favor de sus acreedores, ¿no? Pueden ser los socios o terceros. Eh, En el caso de los terceros, ¿no? En el caso de los terceros, si fuera una sociedad, por ejemplo, una sociedad SRL, una sociedad comercial de responsabilidad limitada, estos terceros se incorporarían como socios. Eh, y debería constar su consentimiento, ¿no? En el acta de Junta General de aceptar incorporarse a la sociedad como socio, ¿no? En una SRL. Lo mismo en una sociedad anónima, ¿no? Entonces, los socios los acreedores de ese crédito pasarían a formar parte de la sociedad, ¿no? Al emitirse acciones a su favor. En este caso, la Ley General de Sociedades ha previsto como requisito de este tipo, de esta modalidad de aumento, que adicionalmente al acuerdo de Junta General se requiere de un informe, sea del directorio o del gerente general, en el que indique que esta capitalización de créditos es conveniente a la sociedad y que ha sustentado este informe favorable en la Junta General que está acordando el aumento de capital. Ahora, ¿cuándo será este informe del director y cuándo el gerente general? Del directorio sería en el caso de las sociedades anónimas ordinarias, ¿no? O las sociedades anónimas cerradas con directorio. Y del gerente general sería en el caso de las sociedades anónimas cerradas que no cuentan con directorio. Ahora, en el caso de las sociedades anónimas ordinarias y las sociedades anónimas cerradas con directorio, el reglamento del registro de sociedades ha previsto de que la acreditación de este informe del directorio debe ser con la copia certificada del acta de sesión de directorio, donde se declara que este aumento de capital por capitalización de créditos es favorable a la sociedad. Pero también podría acreditarse este informe del directorio con una declaración jurada del gerente general, precisando de que el gerente general, señalando que el directorio ha declarado favorable este aumento de capital. Adicionalmente a este informe del directorio y o el gerente general, también se ha previsto en la Ley General de Sociedades y en el reglamento del registro de sociedades de que
se debe acreditar el aumento, este tipo de aumento por un asiento contable, ¿no? En este asiento contable debe constar la transferencia contable del monto del aumento de capital desde la cuenta 44, 46 o 47 a la cuenta 50, que es la cuenta capital, ¿no? Este asiento contable debe estar suscrito por contador público colegiado o contador mercantil, ¿no? Matriculado en el Instituto de Contadores del Perú. Este asiento contable puede ser inserto en la escritura pública o apuntado fuera de la escritura pública como documentación complementaria. Otra modalidad de aumento de capital es la capitalización de utilidades. En este caso también se acredita con un asiento contable, ¿no? En el cual se da cuenta de la transferencia de la suma del aumento de capital desde la cuenta 59 a la cuenta 50. Eh, Igual, ¿no? El asiento contable debe ser autorizado por contador público colegiado. Luego tenemos la capitalización de reservas. Eh, este tipo de aumento debe ser también acreditado con el asiento contable, pero aquí la transferencia debe ser desde la cuenta 58 a la cuenta 50. Otra modalidad que tenemos es la capitalización de excedente de revaluación. Esta se acredita con el asiento contable, ¿no? Donde consta la transferencia del monto capitalizado desde la cuenta 57 a la cuenta 50. ¿Qué es el excedente de revaluación? Eh, digamos, por ejemplo, que la sociedad tiene predios, ¿no? A su favor, inscritos a su favor, a favor de la sociedad. Pero como sabemos, los predios, año a año, los terrenos suben su precio, ¿no? Entonces, a la fecha que la sociedad adquirió un predio, digamos, por ejemplo, hace 10 años, pasado 10 años, ese predio ya vale mucho más, ¿no? Entonces, se realiza una tasación y se verifica que ese predio ya no cuesta 100.000, que ya cuesta 500.000, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese excedente con el cual, que consta en libros por el cual la sociedad adquirió ese predio por 100.000 y ahora vale, en el mercado vale ese predio 500.000, esa diferencia entre los 500.000 y los 100.000, esos 400.000 puede ser materia de aporte. Ese tipo de aporte se llama excedente de revaluación. Entonces, este excedente de revaluación, entonces, la forma de acreditarlo es con el asiento contable, de la cuenta 57 a la cuenta 50. Pero en esta modalidad en particular, ¿no? Como se trata de la revaluación de predios, o generalmente que son de predios que son los que generalmente aumentan su valor en el mercado, la ley ha previsto, ¿no? En el artículo 228 que se requiere un informe pericial, ¿no? En el cual se dé cuenta de los valores, ¿no? En los cuales ha aumentado este bien, ¿no? Un bien de la sociedad. Entonces, este informe, en el acta de que se acuerda el aumento de capital, deberá constar, ¿no? Los socios indicar de que se ha contado con este informe pericial. Pero en caso se hubiera omitido consignar este dato en el acta de que se acordó el aumento, también se podrá acordar, adjuntar, ¿no? Conjuntamente con la escritura, una declaración jurada del gerente general con firmas legalizadas en la cual el gerente general dé cuenta de que la sociedad sí cuenta con este informe pericial, ¿no? ¿No? En el cual el perito ha certificado, ¿no? Da cuenta de que se ha revaluado, ¿no? Un monto de un bien de la sociedad. El derecho a suscripción preferente. Este derecho es un derecho por el cual los socios de una sociedad tienen el derecho de suscribir acciones en un proceso de aumento de capital, ¿no? Cuando la sociedad emite acciones. Estas nuevas acciones que se aumentan como consecuencia de un aumento capital, los socios, este derecho que tienen los socios, este es el derecho de suscripción preferente, que muchas veces se confunde con el derecho de adquisición preferente, que es el derecho que tienen los socios en las sociedades anónimas cerradas de adquirir acciones que otro de los socios quiere vender, ¿no? Si un socio quiere vender acciones en una SAC, sociedad anónima cerrada,
debe primero ofrecer esas acciones a los socios, ¿no? Ese derecho que tienen los otros socios de vender, de tener preferencia en esa venta de acciones, es el derecho de adquisición preferente, que tener esa preferencia respecto a terceros, ¿no? Para que las acciones se queden entre los socios que ya de la sociedad. A diferencia de este derecho es el derecho de suscripción preferente, que no es el derecho cuando un socio quiere vender, sino cuando la sociedad emite acciones, ¿no? Que es justamente esa emisión se llama un proceso de aumento de capital. Este derecho es transferible, de acuerdo a ley, está incorporado en el certificado de suscripción preferente. Y no pueden, de acuerdo a ley, este derecho no lo pueden ejercer los accionistas que se encuentren en mora, o sea, en mora en el pago de las acciones que están obligados a suscribir. Este derecho también señala la ley que debe ser ejercido a prorrata de su participación accionaria, ¿no? La ley ha previsto, ¿no? En el artículo 207 y siguientes el procedimiento para el ejercicio del derecho de suscripción preferente. En principio se dan dos ruedas, pero podría correrse más ruedas. En la primera rueda, el accionista tiene derecho a suscribir nuevas acciones a prorrata de sus tenencias a la fecha que se establezca el acuerdo. Y la segunda, si es que quedan acciones sin suscribir luego de concluida la primera rueda, quienes han intervenido en la primera rueda pueden suscribir las acciones en segunda rueda, ¿no? Las acciones restantes que quedaron, a prorrata de su participación accionaria. El plazo para la primera rueda es de 10 días desde la fecha del aviso, que debe publicarse el efecto o una fecha posterior. Y en segunda rueda no puede ser menor de 3 días. Como dije, el derecho de suscripción preferente se incorpora en un certificado. Este debe estar, este certificado es transferible, confiere a su titular el derecho preferente a la suscripción de las nuevas acciones y acá un dato debe estar disponible para sus titulares dentro de los 15 días útiles siguientes a la fecha en que se adoptó el acuerdo, ¿no? ¿Qué pasa, no? Muchas veces hemos visto casos en los cuales en el aviso de aumento de capital por ruedas, ¿no? Se verifica de que estos certificados de ejecución preferente no cumplieron con este plazo de 15 días. Y ya hubo una resolución del Tribunal Registral, ¿no? Indicando de que en estos casos sí, pues amerita la tacha, ¿no? La tacha sustantiva porque no se cumplió con este plazo. Ya, la publicidad del derecho a suscripción preferente, ¿no? Eh, Todos estos datos de las condiciones, el monto, las oportunidades en que se ejerce el derecho a suscripción preferente que están acordadas, que constan en el acuerdo de Junta General, deben publicarse, ¿no? En el caso de las sociedades domiciliadas en Lima, deben publicarse en el Diario Peruano y otro de mayor circulación, ¿no? Este aviso, en este caso, el registrador que califica, ¿no? De acuerdo al reglamento de registro de sociedades, señala de que en esto el registrador respecto a estos avisos califica que el plazo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente, el monto y la modalidad del aumento, la entidad bancaria o financiera en que se efectuará el aporte dinerario, de ser el caso, la fecha en la que estarán a disposición de los accionistas, los certificados de suscripción preferente, las anotaciones en cuenta. Ahora, es necesario advertir de que este derecho de suscripción preferente se daría en el caso o sea, todo este procedimiento, ¿no? Las publicaciones en el peruano y en otro diario, la emisión de los certificados, que estos certificados estén a disposición de los accionistas en 15 días. Este procedimiento se da en los casos de que el aumento sea acordado sin unanimidad, ¿no? Sino por las mayorías calificadas, ¿no? Que al inicio. Pero en el caso de que el aumento haya sido acordado en punto universal, ya no sería necesario seguir acreditar, ¿no? Seguir este procedimiento de suscripción preferente. Porque en este caso, al ser universal, ¿no? Ya cuenta con el consentimiento de todos los socios, ¿no? No habrían socios que se verían afectados. Entonces, en estos casos ya no sería necesario seguir con este procedimiento. Pero en el caso que el acuerdo de aumento de capital fuera acordado sin universalidad, ¿no? Con las mayorías, con los votos calificados y las mayorías calificadas, sí es necesario seguir este procedimiento de suscripción preferente, siguiendo todas las formalidades, ¿no? Reguladas en la ley y en el reglamento.
Sin embargo, es de acatar de que este procedimiento solamente es exigible en el caso de aportes y en el caso de capitalización de créditos. No, ya ha habido una resolución también en este sentido del Tribunal Fiscal, en el cual está señalado de que en los aumentos de capital, por ejemplo, de utilidades, no sería necesario seguir este procedimiento de suscripción preferente, ¿no? Solo en el caso de los aumentos por aportes y por capitalización de créditos. Ahora, el reglamento del registro de sociedades para el caso en los cuales se debe respetar este derecho de suscripción preferente, señala de que el cumplimiento de todas las condiciones, ¿no? de este derecho de suscripción, de los plazos en primera y segunda rueda, y todas estas condiciones que han sido reguladas en la Junta General que acordó el aumento, se acreditan con una certificación referente general, continua legalizada, en el cual señale que el derecho de suscripción preferente de las acciones se ha ejercido en las oportunidades, montos, condiciones y procedimientos que se señalan en el reglamento. Esto regulado en el artículo 67 del Reglamento de Registro de Sociedades. En cuanto a la reducción de capital, no. Esto ya sería el proceso inverso, ¿no? Por el cual la sociedad decide amortizar acciones, ¿no? Como consecuencia del procedimiento de reducción. Este está regulado en el artículo 205 a 220 de la Ley de Sociedades y en el artículo 71 a 74 del Reglamento del Registro de Sociedades. Los requisitos, al igual que el aumento de capital, es que conste un acta de acuerdo de Junta General, que cuente con el quórum y las mayorías calificadas, ¿no? Son los mismos del aumento, y que esté formalizado en escritura. Los efectos, la amortización de las acciones emitidas o la eliminación del valor nominal de ellas, ¿no? Al igual que el aumento, ¿no? Que quizás se mantiene después de la reducción de capital el número de acciones, pero tendrá que disminuir el valor nominal, ¿no? Si el valor nominal de repente era 1.000 soles cada acción, puede disminuir a 1 sol, por ejemplo. Las modalidades que regula la Ley General de Sociedades son la entrega a los titulares del valor nominal amortizado, la entrega a sus titulares del importe correspondiente a su participación en el patrimonio neto de la sociedad, la condonación de dividendos pasivos y el restablecimiento de equilibrio entre capital y el patrimonio neto disminuido como consecuencia de pérdidas, u otros medios. Entre las formalidades de la reducción de capital está que en el acta de Junta General debe indicarse la cifra en la cual se reduce, la forma como se realiza, o sea, indicar la modalidad, los recursos con cargo a los cuales se efectúa y el procedimiento mediante el cual se lleva a cabo. Debe afectar a todos los accionistas a prorrate su participación en el capital, sin modificar su porcentaje accionario, y debe publicarse el acuerdo por 3 veces con intervalo de 5 días. Eh, Esta es materia de observación frecuente en los casos de reducción de capitales, que muchas veces los socios se omiten indicar en el acta de junta, precisar, ¿no? Los recursos con cargo a los cuales se realiza, ¿no? La reducción de capital, ¿no? Por ejemplo, si la junta acuerda reducir el capital por devolución de aporte, digamos, ¿no? A uno de los socios, ¿no? Pero no indica con cargo a los cuales, los recursos con cargo a los cuales se realiza esta reducción, esta devolución de aporte, eso será materia de observación, ¿no? En este caso, mediante una junta aclaratoria, deberán indicar de dónde se han devuelto estos aportes al socio. No puede ser precisar, ¿no? En junta de que se ha sido proveniente estos recursos de caja, con dinero en efectivo. No deben precisar esto, ¿no? Entonces, esto también es un requisito. Y las publicaciones, ¿no? Las publicaciones son 3 publicaciones, ¿no? Con un intervalo de 5 días. En el diario El Peruano y en un diario de mayor circulación, ¿no? En el caso de las sociedades domiciliadas en Lima. En el caso de sociedades que no están domiciliadas en Lima, serán en El Peruano y en el diario que esté encargado de la publicación de los avisos judiciales. Ahora, en cuanto al plazo para la ejecución de la reducción, como dijimos, ¿no? Luego de que se acuerda la reducción, se realizan las publicaciones dando cuenta, ¿no? En los diarios de este acuerdo de reducción. Luego de la última publicación, ¿no? De estas 3 exigidas,
Se espera un plazo de 30 días. Luego de 30 días desde la última publicación, ¿no? Es que recién se podrá ejecutar esta reducción de capital, ¿no? En el caso, para el caso, ¿no? Si, por ejemplo, la sociedad ha acordado reducir el capital por devolución de aportes, se verificará, ¿no? Desde la última publicación que pasen 30 días, si ningún acreedor se ha opuesto a la reducción de capital, ¿no? Entonces recién se podrá otorgar la escritura, ¿no? Elevar ese acuerdo a escritura pública. Entonces la escritura pública debe ser otorgada luego de los 30 días de realización de la última publicación. ¿No? ¿Esto por qué? ¿No? Esto para proteger los derechos de los acreedores de la sociedad, ¿no? Porque como la sociedad al reducir su capital social, muchos los acreedores de esta sociedad podrían verse afectados, ¿no? En el cumplimiento de sus creencias. Entonces, es por eso que se ha establecido este plazo, ¿no? Que el acreedor tendrá 30 días para oponerse y en caso de no hubiera ninguna oposición, ¿no? Se presentará una declaración jurada del gerente general de la sociedad indicando de que ningún acreedor se ha opuesto a la reducción de capital acordada, ¿no? Y publicada, y de ahí recién se podrá proceder, ¿no? A escribir la reducción de capital. Sin embargo, estas publicaciones no serán necesarias en una modalidad de reducción. Y esta es cuando la reducción de capital se da por pérdidas, ¿no? Cuando en un ejercicio contable, ¿no? La sociedad ha determinado que tiene más pérdidas, ¿no? Supera, eh, entonces acuerda realizar esta reducción ¿para qué? ¿No? Para restablecer el equilibrio, ¿no? Que hay entre el capital y su patrimonio. Entonces, en este caso, como no implica una devolución de aportes, sino simplemente restablecer, ¿no? El equilibrio entre capital y patrimonio, es que la reducción se ejecuta de forma inmediata. No es necesario esta publicación, ni esperar los 30 días, ni la declaración jurada del gerente general, ¿no? En este caso, solamente será necesario el acuerdo de Junta General, indicando esta modalidad, ¿no? Que es por pérdidas de la sociedad en su ejercicio contable y elevar la escritura pública. ¿No? Justamente acá el derecho a oposición justamente es este derecho que tienen los acreedores a oponerse al proceso de reducción de capital en los casos en que importa una devolución de aportes, ¿no? Mm, una devolución de aportes o cualquier otra modalidad, excepto la de pérdidas. El plazo es de 30 días y se acredita con la certificación del gerente general. No, esta devolución obligatoria que por pérdidas, ¿no? Que es esta es la que se ejecuta de forma inmediata, es cuando las pérdidas hayan disminuido más del 50% su capital y hubiese transcurrido un ejercicio sin haber sido superado, ¿no? Salvo que se cuenta con reservas legales o de libre disposición. O se realizan aportes por los accionistas que asuman la pérdida. Ah, bueno, ahora pasamos a algunas resoluciones que han emitido el Tribunal Registral con respecto al aumento y reducción de capital. Por ejemplo, acá tenemos la resolución 567 del 2024, en la cual se señaló que en cuanto al aporte del aumento por nuevos aportes, resulta improcedente la inscripción de un aumento de capital efectuado mediante aportes cuando no se ha seguido procedimiento para el ejercicio de derecho de suscripción preferente a favor de los accionistas, toda vez que este constituye uno de los derechos esenciales que le asiste conforme al artículo 207 de la Ley General de Sociedades. No, en este caso, pues ya el tribunal ha señalado de que en los procedimientos de aumento de capital en los cuales no se ha seguido este procedimiento de derecho de suscripción preferente, procede, ¿no? La tacha sustantiva del título, ¿no? En cuanto a la capitalización de utilidades, ha sido regulado por la resolución 4740 del 2024, en lo cual el tribunal ha señalado que la capitalización de utilidades se acredita ante el registro mediante la presentación del respectivo asiento contable que refleje el traslado del monto a capitalizar a la cuenta capital, no siendo materia de calificación si las acciones que se emiten tienen la calidad de bien propio y social, ni la titularidad de las mismas por ser la sociedad anónima una sociedad de capitales, ¿no? ¿Qué había sucedido en este caso, no? El registrador había calificado que las acciones que se emitían, ¿no? Como consecuencia del aumento por capitalización de utilidades eran de un bien social, y creo que en la junta habían indicado que era un bien propio de cada de los socios,
¿no? Entonces el tribunal revocó esa observación porque no es materia de calificación, ¿no? Porque como sabemos en el reglamento del registro de sociedades se ha indicado que en el caso de sociedades anónimas no es un acto inscribible la transferencia de acciones, y al no ser inscribible, la transferencia de acciones tampoco nos correspondería calificar en ser registral la calidad de las acciones que se emiten, ¿no? Si son bienes sociales o bienes propios, y es un asunto interno de la sociedad, esto en el caso de las sociedades anónimas, eh, eh, indicar, ¿no? Porque como sabemos, todo lo relativo a las acciones de una sociedad anónima se inscriben en el libro matrícula de acciones, ¿no? Entonces no es, es algo que sea materia de calificación en ser registrado. En cuanto a la resolución 3784 del 2024, también tenemos que regular el derecho a sucesión preferente, señalando que este constituye el derecho por el cual los socios, ante un aumento de capital por nuevos aportes, dinerados o no dinerados, y por capitalización de créditos, tienen preferencia para suscribir las acciones o participaciones que se creen acordar de su participación, a fin de conservar la proporción que tienen en el accionariado de la sociedad, no resultando necesario en los casos de aumento de capital por capitalización de utilidades conforme a lo normado en la Ley General de Sociedades. Como les indiqué, solamente procede, es necesario acreditar este derecho en los procesos de aumento de capital por nuevos aportes o capitalización de créditos. Luego tenemos la resolución 2046 del 2024, aporte de capital de un vehículo. Para la inscripción del aumento de capital por aporte de vehículo, el registrador deberá verificar que se encuentre inscrita su transferencia en el registro de propiedad vehicular como aporte al capital a favor de la sociedad y no bajo otro título de adquisición distinto al aporte, como la donación. No, ¿qué sucede? No? Como les comenté, en el caso de aporte de vehículo, el registrador de personas jurídicas verificará que el vehículo esté inscrito a favor de la sociedad. Pero sucede el caso de que a veces no está inscrito en la modal, que la sociedad es propietaria de este vehículo como aporte, sino, por ejemplo, como una transferencia de donación, de aumento de compra-venta. O sea, en estos casos no procedería, ¿no?, el aporte de ese vehículo, porque no estaría indicada que la modalidad es aporte, ¿no?, que la transferencia se ha realizado por aporte. Mm. Luego tenemos la resolución 4332 del 2023. Me centro en la última parte donde el tribunal señaló de que la modificación parcial de estatuto en lo relativo al monto de capital es un tema derivado de la convocatoria si la Junta General tuvo como agenda la convocatoria del aumento de capital social. En este caso, ¿qué había pasado? ¿No? Que el registrador había observado porque en la agenda, ¿no?, de la convocatoria Junta General había indicado de que solamente se indicaba como punto de agenda aumento de capital, pero no la modificación del estatuto como consecuencia de ese aumento de capital, ¿no? ¿No? Porque como sabemos, el capital está regulado en un artículo determinado del estatuto. Entonces, sí, se estaba requiriendo en este caso, ¿no?, de que en la agenda de la convocatoria debía indicar de que como punto de agenda tanto el aumento como la modificación del artículo tal del estatuto. Entonces el tribunal señaló de que en este caso de que sería solamente sería suficiente con indicar que como punto de agenda el aumento de capital, porque la modificación ya es algo derivado, ¿no?, del acuerdo al aumento. Y bueno, como estamos con la hora, para que acá se tiempo para las preguntas, me paso algunas resoluciones de la reducción de capital. Eh, Tenemos la resolución, por ejemplo, 5217 del 2023, en la cual el tribunal ha señalado que la reducción de capital por devolución de aporte efectuado no significa que deba devolverse el bien que se aportó, porque la empresa ya pudo haber dispuesto de sino que lo que se devuelve es el valor de la cifra de capital expresada en dinero. ¿No? ¿Qué sucede? ¿No? Por ejemplo, un socio, al constituirse la sociedad, aportó, por ejemplo, un vehículo a favor de la sociedad, en la constitución de la sociedad. Pero puede darse el caso de que la sociedad ya vendió ese vehículo o ya no está en propiedad de la sociedad. Entonces, en este caso, cuando señalamos de que una modalidad de la reducción es la devolución de aporte, no significa que se va a devolver ese bien, no que aportó el socio, sino el valor de ese bien que aportó expresado en dinero, ¿no? O sea, no es que la sociedad tiene que devolver ese vehículo que aportó en la Constitución, sino el valor que tenía ese vehículo, ¿no? Es el que se va a devolver al socio, ¿no?, en el caso que se acuerde la reducción de capital. Mm.
Luego, otra resolución importante, ¿no? Que del tribunal respecto a la reducción es la 2539 del 2023, en la cual el tribunal señaló que la finalidad de la disposición contenida en el último párrafo del 217 de la Ley General de Sociedades relativa a la publicación del aviso de reducción de capital es que los acreedores y terceros tomen conocimiento que la sociedad adoptó tal acuerdo. Este objetivo se cumple con la publicación de 3 avisos cada 5 días, ya sea contando o sin contar el día de publicación. ¿Qué sucede? No? Que a veces tenemos el caso de que las publicaciones, como la ley señala, deben ser 3 publicaciones de la reducción de capital y con 5 días de intervalo. Sin embargo, el tribunal ha señalado de que estos 5 días de intervalo pueden incluir el día de la publicación. Por ejemplo, si la publicación se dio el 1 de febrero, ¿no? Para que tenga 5 días de intervalo, se entendía 2, 3, 4, 5, 6. Y la segunda publicación tendría que ser el 7 de febrero, ¿no? Pero el tribunal, entonces, a veces esto también era materia de observación, ¿no? En ser registrado, porque al no haberse cumplido ese intervalo de 5 días, decían, no se publicó, la segunda publicación no fue el 7 de febrero, lo hicieron el 6 de febrero. Entonces, el tribunal que ha dispuesto, ¿no? Esta resolución, y en otras resoluciones también, que este plazo de 5 días podría cumplirse contando el día de la publicación, ¿no? Entonces, si yo cuento, si fue el primero, si yo cuento el plazo del el día de publicación, día 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el 6, si publica el 6, la segunda publicación ya se estaría cumpliendo con lo dispuesto en la ley, ¿no? Entonces, este intervalo de 5 días se puede hacer el conteo incluyendo el día de la publicación. Bueno, bueno, creo que ya estamos sobre la hora, entonces creo que pasaríamos a las preguntas. Sí, doctora. Agradecemos a todos los participantes y al abogado Sandra Paula Gutiérrez por su excelente exposición. Estimados participantes, a partir de este momento iniciamos con la sección de preguntas. Queremos enfatizar que sus preguntas deben ser concisas y relacionadas al tema de la exposición. Evitemos las repreguntas fuera de contexto. Comentarles también que después de haber terminado la sección de preguntas, se enviará una encuesta de satisfacción a fin de programar futuras capacitaciones. Y al finalizar esta encuesta, se les va a enviar el material presentado por el chat de Zoom y tendrán un tiempo de 3 minutos para que puedan descargar. Ahora, doctor, hay un par de preguntas, se las voy a leer. Giovanna dice, doctor, una pregunta. Si uno de los accionistas fallece y dejó herederos, ¿qué deben hacer los familiares? Y esto debe quedar detallado en los libros de la sociedad. Todo esto va a depender de la forma societaria que tengan, ¿no? Porque si es una sociedad anónima, como comenté, la transferencia por sucesión de estas acciones a favor de sus hijos, ¿no? Por ejemplo, de la cónyuge, de su pércite, y es un asunto interno de la sociedad. Sí, se debe inscribir, pero en el libro matrícula de acciones. Pero en el caso que fuera una sociedad comercial de responsabilidad limitada, una SRL o una sociedad civil, esto sí se publicita, ¿no? En el registro de personas jurídicas. Entonces, es materia, es un acto inscribible, ¿no? En el registro de personas jurídicas respecto a las SRL o una sociedad civil, descripción de esa sucesión intestada, de ese testamento, ¿no? A favor de los herederos del socio fallecido, ¿no? Entonces, eso depende del tipo de sociedad. Consulta también, Giovanna. Doctor, una consulta. ¿El aumento del valor nominal requiere de un fundamento o queda a voluntad de los accionistas? Es voluntad de los accionistas, ¿no? Como les comenté, el aumento de capital, en la Junta General ya los socios deciden si aumentan el número de acciones en que se divide el capital social o aumentan el valor nominal, ¿no? Muchas veces, generalmente en las sociedades tienen su valor nominal de un sol, ¿no? Pero a veces deciden aumentar ese valor nominal, pero conservar el número de acciones emitidas, ¿no? Ya queda a voluntad de los socios decidir por cuál de las dos opciones. Isadora, ya no hay más consultas en el chat. Puede despedirse de los usuarios. Sí, puede dar sus palabras de despedida, hija. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Espero a ver que si les sea de utilidad la presentación y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a todos los participantes por sus preguntas y a la abogada Sandra Paula Gutiérrez Luque. Sí. En estos momentos les Acá le enviaremos respuestas. otra pregunta, disculpe. A ver. Sí. Gracias, encuesta y gracias. Por aporte del socio. Ya. Si no, en todo caso, por mensaje directo contesto la última pregunta. Muchas gracias. Ya, perfecto, doctora. En estos momentos le estamos enviando el formulario
y las encuestas para que puedan descargar el material de presentación. De igual manera, les invitamos a inscribirse en el próximo Arte Capacita. Gracias a todos.